inquietudes, con preguntas. Entonces voy a hacer un breve comentario acerca de la Navidad antes de entrar a leer el texto que tenemos para hoy. La predicación de hoy, mis hermanos, tiene como fin que veamos juntos el significado bíblico de la Navidad. No porque nosotros creamos, mis hermanos, que esta sea la fecha bíblica, no porque creamos eso, sino porque el Consejo de Ancianos ha considerado que la época conduce a cierta sensibilidad mental sobre el tema del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Es nuestra responsabilidad como iglesia clarificar bíblicamente, no solo a la iglesia, sino a nuestros vecinos, el hecho histórico más maravilloso sucedido en el mundo. Excepcionalmente, entonces, mis hermanos, como les dije, haré un comentario previo a la lectura de nuestro texto. El término Navidad proviene de una palabra latina que significa nativitas y se refiere al nacimiento. Se refiere al nacimiento. El término nativitas. Mis hermanos, la Navidad, investigando, mirando cómo se ha concebido esta fecha histórica en el mundo, la Navidad fue establecida el 25 de diciembre como día de solemnidad por la Organización Católica Romana en el año 350 por el Papa Julio I. Inicialmente, esa celebración no formaba parte de las tradiciones cristianas, por la razón específica de que la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Hermanos, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Entonces, esto comienza o debe comenzar a nosotros a tumbar una serie de esquemas mentales que traemos. Hermanos, la fecha ha sido motivo de discusión entre diversos estudiosos. Sobresale la idea con respecto a esta fecha, sobresale la idea de celebración de la Navidad en esta fecha como algo que hacía parte de la región del Mediterráneo, algo relacionado con el culto romano a una divinidad solar y que habría sido adaptada por los cristianos en el siglo III para facilitar la conversión de los pueblos paganos. El Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo, que el nacimiento de Cristo fuera celebrada en esa misma fecha y finalmente el Papa Liberio decretó este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354 después de Cristo. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo en esta fecha fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola trampas de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Aunque hasta el siglo XIX, algunas iglesias protestantes dejaron de celebrar la Navidad para desligarse del catolicismo, la mayoría, comenzando por Martín Lutero, continuaron celebrándola el 25 de diciembre. No olviden que Martín Lutero era un sacerdote católico. Hoy las iglesias evangélicas, hoy, esta fecha es celebrada por la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, donde lo asumen como un recordatorio de la gracia de Dios y del nacimiento del Señor Jesucristo. Se celebra un servicio especial, ya sea el 24 o el 25 de diciembre. El mensaje a menudo estará relacionado con el nacimiento de nuestro Salvador y el impacto en las vidas de aquellos que le reconocieron como su Señor.
y Salvador. Mis hermanos, hasta aquí entonces el comentario extrabíblico acerca de la fiesta de la Navidad. Que quede claro, mis hermanos, no estamos haciendo esto hoy por el hecho de que creamos que esta fue la fecha exacta del nacimiento de Cristo, no, porque no aparece en la Biblia. Al final, entonces, daremos un poquito más de detalle al final. Hermanos, vamos entonces a la palabra de Dios. Abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y versículo 1. Vamos a mirar, vamos a leer con toda atención lo que el Espíritu Santo nos ha preservado hasta hoy en la gloriosa palabra del Señor. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 1. Habiendo procurado muchos poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo transmitieron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte quemar el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y le sobrevino temor. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. He aquí que quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el templo. Y cuando salió no les podía hablar. Y entendieron que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y aconteció que cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se ocultó por 5 meses diciendo, así me ha hecho el Señor en los días en que me miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6.º mes para ella, la que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde me aconteces tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las regiones, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, y quitó de los tronos a los poderosos, y levantó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, Abraham, y a su simiente para siempre. Se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y a Elizabeth se le cumplieron el tiempo de alumbramiento y dio a luz un hijo, y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido para ella su misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8.º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. Y preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron.
Y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y vino temor sobre todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues es este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por la remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora, para dar luz a los habitantes, a los que habitan en la tierra en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Padre Santo, Padre bueno, tú, Señor, que eres misericordioso y nos has concedido preservar las Escrituras para nuestros días. Señor, te damos gracias por tener el inmenso privilegio de tener acceso a este registro maravilloso de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que nos des disposición de corazón, en mi caso, sencillez para explicar, pero a la congregación también disposición de su corazón y el Espíritu Santo en nosotros, moviéndose para que podamos entender tu palabra. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Presentarse, mis hermanos. Larga la lectura, pero es que la unidad de pensamiento, como ustedes notan, es muy larga. Al abordar el tema desde la perspectiva de Lucas, Lucas nos da una serie de detalles que no nos da Mateo. Por eso quise abordar la lectura en el Evangelio de Lucas. Bien, mis hermanos, vamos rápidamente entonces a nuestro texto, mis hermanos. Hablemos un poquito del autor, que es Lucas. Desde luego, la opinión general de la iglesia, históricamente hablando, es que el Evangelio de Lucas fue escrito por quien tiene su nombre, Lucas, y no solamente el Evangelio, sino también el libro de los Hechos. Entonces, mis hermanos, todos están de acuerdo, los estudiosos están de acuerdo que definitivamente él es el autor del Evangelio de Lucas. Lucas, mis hermanos, era un gentil, él no era judío, tenía como profesión médico, pero además de ser médico, Lucas era historiador también. De hecho, el registro que nos ha dejado hace parte de su investigación. Entonces, Lucas es un médico quien nos habla este relato que acabamos de leer. Hermanos, el objetivo de Lucas es dar a conocer a Teófilo el contenido de su investigación. Ese es el objetivo que él tiene con el libro, dar a conocer el objetivo de su investigación. Él lo muestra claramente en los primeros 4 versículos. Ya en cuanto a la fecha en que el libro de Lucas fue escrito, mis hermanos, se determina que fue escrito tanto Lucas como el libro de los Hechos en el año 63 después de Cristo. Se considera que esa es la fecha en que fue escrito nuestro libro. ¿Cuál es la teología que aborda Lucas en todo el Evangelio?
teológicamente hablando, Lucas, ¿qué tiene en su mente? Hermanos, el interés principal de él es la historia de la salvación. Entonces, cuando leemos todo el Evangelio de Lucas, nos encontraremos que hay una narrativa concreta de indicarnos la salvación, mis hermanos. La historia de lo que Dios ha hecho a través de Jesús para llevar la salvación a los pecadores. Mis hermanos, Lucas deja claro que esa salvación está disponible para todos los pecadores. Eso con respecto entonces a la teología que aborda Lucas en su libro. Ahora, mis hermanos, ¿cómo abordaremos nuestro material que leímos? Vamos a desarrollar solo una idea, nada más. Solo una idea, mis hermanos, que llamaremos cosas ciertísimas. Os sale de los primeros 4 versículos. Cosas ciertísimas. Esa es la idea que vamos a desarrollar. Y lo vamos a mirar, mis hermanos, rápidamente bajo 3 encabezados. Encabezado número 1, el ángel Gabriel aparece a Zacarías en el templo. Versículos del 1 al 25. Encabezado número 2, el ángel Gabriel aparece a María en Nazaret. Versículos 26 al 56. Y nuestro tercer encabezado, el nacimiento de Juan el Bautista. Versículos 57 al 80. Abordemos entonces nuestro primer encabezado. No olviden, hermanos, cosas ciertísimas. Lucas nos indica claramente las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En la investigación que él ha hecho, Lucas ha llegado a la completa comprensión y convicción de que la historia acerca del nacimiento de Jesús hacen parte de las cosas ciertísimas. Mis hermanos amados, lo primero que vemos en nuestro primer encabezado, veremos 3 aspectos aquí en nuestro primer encabezado. Lo primero es la verdad precisa. La verdad precisa, definitivamente. Y Lucas lo aborda diciéndole a Teófilo, todo esto definitivamente ocurrió así, sucedió así. Él trata a Teófilo como excelentísimo, es decir, como muy honorable en dignidad. La palabra Teófilo o el nombre Teófilo significa amigo de Dios. Él era un cristiano a quien Lucas le escribe el Evangelio, pero también el libro de los Hechos. Entonces, mis hermanos, es hermoso ver cómo lo primero que Lucas aborda es que ha investigado con diligencia, que ha hecho todas las cosas, mis hermanos, de acuerdo a lo que definitivamente sucedió. Él dice lo siguiente: como nos lo transmitieron los que desde el principio lo vieron. Nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 16, nos dice que ellos fueron testigos directos de su majestad. Ellos lo vieron a él. Ellos estuvieron con él. Ellos vieron su gloria. Juan 15:27 dice claramente que el Señor les dijo a ellos: ustedes darán testimonio también de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Lucas entonces, cuando dice como nos lo contó los que estuvieron con él, que lo vieron, Pedro nos dice: sí, nosotros estuvimos con él. Abordemos, mis hermanos, otro aspecto bajo nuestro primer encabezado, y es la familia sacerdotal de Zacarías, versículos del 5 al 10, hablando de la familia sacerdotal. Lucas aborda
que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, un sacerdote llamado Zacarías. Hermanos, Herodes entonces era el rey de Judea en ese entonces y se apellidaba Herodes el Grande. Había sido nombrado por el senador, por el senado romano. Este sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías o de la clase de Abías. Hermanos, los sacerdotes, como nos los muestra el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 1, capítulo 24 y versículo 10, los sacerdotes habían sido divididos en 24 clases. La clase de Abía era la octava en su orden, de manera que por eso, ojo que estamos en un contexto judío, estamos en un contexto de costumbre y todo judío. Es por eso que aquí vemos los sacerdotes, que se nos habla del tema del sacerdocio. Entonces, la clase de Abía era, la clase sacerdotal de Abía era la octava. Entonces, a él le corresponde entrar en el templo y ejercer el servicio sacerdotal como era costumbre en el pueblo judío. Entonces, él está ahí ejerciendo su ministerio. Le corresponde a él, mis hermanos, el ejercicio sacerdotal, el ejercicio del incienso, le corresponde a él. El punto, mis hermanos, es interesante porque solo él podía estar dentro del templo. El pueblo no podía entrar al templo. De hecho, versículo 10, observen que dice, y la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Hermanos, adentro del templo solamente podía entrar el sacerdote y para ejercer su ministerio y con sangre, porque tenía que entrar con la sangre de corderos, desde luego como sombra mostrándonos a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él está ejerciendo su sacerdocio dentro del templo y la gente está afuera orando. Mis hermanos, nos dice en una tercera sesión bajo nuestro primer encabezado, versículos 11 al 25, que Zacarías recibe una respuesta de su oración. Versículo 11 dice, y se le apareció a un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó y le sobrevino temor, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermanos, es precioso ver, y yo me imagino la preocupación de Zacarías, porque era algo para él totalmente nuevo. Él está ejerciendo su ministerio y de pronto aparece ese ángel ahí y le dice, Zacarías, no temas, no temas, tu oración ha sido oída. Hermanos, esto significa que cuando nosotros oramos a nuestro Dios escucha nuestra oración. No podemos decir que Zacarías solamente estaba orando ahí en ese momento que está en el templo. De seguro que hace parte de la oración continua de Zacarías y su esposa. No tienen hijos. Primero porque él está de edad avanzada. Ella también. Y además de eso, ella es estéril. Entonces, hermanos, el ángel le dice a Zacarías que su oración ha sido oída. Que su esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Va a quedar embarazada. Era muy común, hermanos, y es muy común en el Antiguo Testamento, que el ángel del Señor se aparecía. El ángel del Señor se aparecía. Podemos ver, por ejemplo, que el ángel del Señor se le apareció a la madre de Sansón para indicarle también la noticia de que iba a tener un hijo.
Entre otras cosas, mis hermanos, en el Antiguo Testamento era común la esterilidad de algunas mujeres. Era común la esterilidad de algunas mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, mis hermanos, como se le apareció a la madre de Sansón. En Lucas 2:9, Hechos 5:19 también vemos que un ángel del Señor aparece. Versículo 16 nos indica una cosa, un detalle importante acá, y es que dice: a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor Dios de ellos. El ángel le está diciendo que Juan el Bautista, que es el hijo de Elizabeth, que Elizabeth va a tener, Juan el Bautista va a ser el precursor del Señor. Él va a ir adelante anunciando acerca de Jesús. Va a preparar pueblo para el Señor. Entonces, Zacarías, hermanos, entra en una confusión, porque Zacarías está haciendo un análisis rapidito. Bueno, yo soy un hombre avanzado en edad, estoy viejo. Mi esposa también. Además de eso, mi esposa es estéril. ¿Cómo va a suceder esto? Y plantea la pregunta. Hermanos, la pregunta que Zacarías hace genera una reacción en el ángel Gabriel muy interesante. Observe. Dijo Zacarías, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí que quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué? Hasta el día que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermanos, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que Zacarías no le cree al ángel la noticia. Ahora, lo interesante de esto en Zacarías es que él, como sacerdote, debería saber y tener claro que las promesas de Dios en el Antiguo Testamento son cumplidas, que Dios no miente. Él, como sacerdote y líder, hermanos, debía tener eso claro. Por eso el ángel, entonces, la reacción del ángel es, le dice: vas a quedar mudo, porque no creíste a lo que te acabo de decir. Es que yo estoy en la presencia de Dios, le dice el ángel. Es decir, quien me envió a darte la noticia fue Dios mismo. Hermanos, Zacarías debía entender, debía tener claro que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, está diciendo: ¿y esto cómo va a suceder? Yo soy viejo, mi esposa ya también avanzada en edad, y además de eso, mi esposa es estéril. Estamos en Lucas capítulo 1, mi hermano. Ok, entonces, además de eso, ¿cómo va a suceder esto? Hermanos, y ahí viene entonces la reprimenda del ángel: vas a quedar mudo porque no creíste a lo que Dios me ha enviado a hacer. Queridos hermanos, ¿a quiénes nos representa Zacarías? Hermanos, yo me veo reflejado en Zacarías. Y me veo reflejado en Zacarías. ¿Por qué, hermanos? Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me ha pasado que leyéndolo en la escritura, leyéndolo en la Biblia, y todavía, mis hermanos, se levanta en mí una actitud como de incredulidad, como esa frase que uno dice muchas veces: ah, eso tan bueno no dan tanto. ¿Han escuchado esa frase? Hermanos, yo me veo reflejado en Zacarías. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos habrá disciplinado a nosotros como hombres y mujeres de fe porque no creemos lo que Dios nos ha establecido en las Sagradas Escrituras?
¿Cuántas veces el Señor nos habrá disciplinado de distintas formas? Zacarías quedó mudo. Pero ¿qué otras cosas, de qué otra manera el Señor nos disciplinará a nosotros? Mis hermanos, comenzamos a ver aquí, o vemos acá, parte de lo que es la condición del hombre. Vemos entonces, mis hermanos, bajo este primer encabezado, que es el ángel Gabriel, aparece a Zacarías en el templo. Vemos estos tres aspectos importantes. Uno, la veracidad precisa. Dos, la familia sacerdotal de Zacarías. Tres, la respuesta a la oración de Zacarías. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El ángel Gabriel aparece en Nazaret a María. Hermanos, ese dato me parece fantástico, me parece precioso ese relato. En el versículo 26, y aquí se presentan, mis hermanos, una serie de detalles también sorprendentes. Piensen en esa jovencita. La Biblia no nos dice cuántos años tendría, no nos dice. Pero pensemos en esa jovencita en su casa, allá en la aldea, allá en Nazaret, un pueblito pequeño, es una aldea pequeña. Pensemos en esa señorita que estaba ocupada en sus quehaceres, en sus oficios de la casa. Y de pronto nos dice el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Ojo, por Dios. ¿Quién? El mismo ángel Gabriel, a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con José, es decir, comprometida en matrimonio. Todavía no están casados, simplemente están comprometidos, pero para ellos el compromiso era tan serio que es como si estuvieran casados, ¿cierto? Era muy serio el compromiso. Entonces, el ángel viene a ella y dice aquí, versículo 27, de la casa de David, la descendencia de María, y el nombre de la Virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, cómo sería de sorprendente, cierto, para María. ¿Cómo sería de sorprendente eso para ella? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué será que le va a decir el ángel? ¿Cuál será esa noticia? Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermanos, María va a ser la receptora en su vientre de el crecimiento en su útero de nuestro querido Salvador. Ahora, sorprendámonos, porque María va a entrar también a cierta confusión psicológica. Vean la pregunta que ella hace. Versículo 32 sigue diciendo Lucas que el ángel le está diciendo a ella, ¿cómo va a ser ese niño que ella va a tener? ¿Cómo va a ser ese niño? Lucas le dice, perdón, el ángel le dice, ese niño será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ojo, estamos en el contexto judío y ella puede entender y tiene pleno entendimiento a qué se está refiriendo. El trono de David, su padre, se está refiriendo al rey David, se está refiriendo a la descendencia humana del Señor Jesucristo, es decir, su descendencia de David, humanamente hablando. Pero hermanos, ojo que el versículo 33, el ángel le dice algo más. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, de su reino, no habrá fin.
Hermanos, el ángel Gabriel está indicando a María, María, mira, el niño que tú vas a tener, el niño al que tú le vas a dar luz, se llamará Jesús. Ya les voy a decir por qué Jesús, pero él va a reinar sobre la casa de Jacob. Entonces nos viene ahí el pueblo hebreo, el pueblo judío, pero le dice algo más, él va a reinar para siempre. Su reinado va a ser un reinado eterno. Entonces, si su reinado va a ser un reinado eterno, él reinará solamente para la casa de Jacob. No. Significa entonces que ahí él está diciendo, su reino no tendrá fin, será eterno, porque él reinará para siempre. Hermanos, él es hoy, Jesús de Nazaret es hoy nuestro Señor, nuestro Rey. Hermanos, él reina en la iglesia, él reina en nuestros corazones. Tal vez usted pueda pensar, pero ¿cómo va a reinar él? Y teniendo el mundo como lo tenemos, nuestro país tan revolcado, en manos de la criminalidad, en manos de tanta miseria, ¿cómo va a estar el Señor reinando? Hermanos, ojo, estamos hablando de un reino espiritual. Él reina ahora en nuestros corazones, pero un día no será solamente un reino espiritual, sino un reino totalmente completo, mis hermanos. Hoy solo la iglesia de Cristo le reconoce a él como rey. Hoy solo la iglesia de Cristo nos sujetamos a él, somos sus súbditos. Solamente la iglesia. Pero hermanos, un día el mundo tendrá que reconocerlo a él como Señor y Rey. Lo triste es que lo reconocerán como Señor y Rey, pero si no le recibieron hoy como su Salvador, tendrán que reconocerle como Rey, pero desde el infierno. Hermanos, sigamos adelante. Esto es maravilloso, contemplar esto, lo que le dice el ángel a María. Ahora, hermanos, María plantea una pregunta en el versículo 34. Pregunta, ¿cómo será esto? Pues, no conozco varón. No conozco varón. Claro, ella está confusa. Ella está comprometida con José, pero es solamente un compromiso. No han consumado el matrimonio. Lo primero que viene a la mente de ella es, bueno, ¿y esto cómo va a pasar? Pues no conozco varón, es decir, soy una virgen, soy una señorita. ¿Cómo va a pasar esto? Hermanos, era muy lógico que María hiciera la pregunta. Para Zacarías no. Para Zacarías no, porque Zacarías era un sacerdote, un ministro que tenía que conocer absolutamente las promesas de Dios, un hombre maduro. Pero estamos ante María, pues que aunque debía conocer el Antiguo Testamento, pero desde luego no estaba a la altura de conocimiento que Zacarías. Es muy lógico que ella plantee la pregunta, ¿cómo va a pasar esto? Y miren ustedes, hermanos, la respuesta tierna que el ángel le da a María. Hermanos, esta mañana todavía estaba repasando las notas y me animaba tanto ver esa respuesta tierna que le da el ángel. Miren, dice, respondiendo el ángel 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hermanos, el ángel le está diciendo a María, mira María, estás pensando, voy a parafrasear algo aquí, estás pensando, ¿cómo va a comenzar esa criatura a crecer allá en tu útero? Estás pensando en eso. ¿Cómo va a comenzar esa criatura a crecer allí? Pues todos sabemos, naturalmente nosotros los seres humanos sabemos, que se necesita el aporte
masculino para que pueda haber eh, el inicio de un ser humano. Se necesitan los dos aportes, el masculino y el femenino. Aquí, hermanos, el masculino no iba a estar, no iba a intervenir, porque iba a haber una obra sobrenatural que venía de arriba, del cielo mismo, quien iría allá al lugar del útero de María y comenzaría aquella pequeña semilla como un cigoto, como un embrión, y crecería en el útero de María, como una intervención sobrenatural y divina del Espíritu Santo de Dios. Pero el ángel le va a decir algo más a María, que tiene que significar algo para usted y para mí. Y he aquí tu parienta. El ángel le dice a ella, le avisa, he aquí tu parienta, Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hermanos, esto es categórico. El ángel toma a Elizabeth como ejemplo, que era estéril, y con toda seguridad María lo sabía. Además de eso, ya avanzada en edad. Además de eso, Zacarías, viejo también, adulto macho. Y el ángel le dice, María, no te preocupes por esto, porque Elizabeth, este es el sexto mes de embarazo que tiene. María, es que para Dios no hay nada imposible. Iglesia, para el Dios bíblico, para el Dios que revela las Escrituras, no hay nada imposible. El Dios del cristianismo bíblico, el Dios que nosotros predicamos, es el todopoderoso Dios. Para Él no hay nada imposible. Y cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos dificultades, mis hermanos, y entramos en crisis como cristianos, estoy hablando como cristianos, y entramos en crisis, es porque hemos desviado la mirada. Es porque hemos mirado alrededor y hemos visto la revolución del mundo, hemos visto la catástrofe del mundo y nos desalentamos. Pero hermanos, nuestra esperanza es una esperanza sólida. Es una esperanza sólida, hermanos. Sólida. No tenemos por qué dudar, iglesia. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Hermanos amados, a nosotros no se nos ocurre que una pareja de adultos mayores queden embarazados. Eso no se nos ocurre a nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. A nosotros no se nos ocurre hoy que una mujer pueda quedar embarazada sin el aporte masculino. Eso no se nos ocurre. Hermanos, el Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso. Hermanos, María se sorprende y lo llamé esta sesión la insólita noticia a María. La insólita noticia a María, sí, insólita para ella, claro que sí, insólita para ella por no solamente que ella había sido escogida, además de eso, yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo sería la vida de María? ¿Cómo sería la ética de vida, la forma de comportamiento de María en su comunidad, ahí en su pequeña aldea llamada Nazaret? ¿Cómo sería su comportamiento, hermanos? ¿Cómo sería esa jovencita que es
flechada, llamémoslo así, flechada por Dios para que sea la receptora y darle luz a nuestro Salvador. ¿Cómo sería ella, hermanos? Tiene que haber sido algo precioso. La insólita noticia entonces a María, mis hermanos. Ella recibe la noticia, hace la pregunta, el ángel le responde. ¿Y qué es lo que se desprende a continuación? Una tremenda alabanza de María. Y ella dice, bueno, yo soy la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a su palabra. Ella bendice al Señor porque el Señor ha mirado su bajeza. María se reconoce como pecadora. Ella se reconoce como que necesitaba un Salvador. Hermano, esto es precioso. Hay una alabanza por parte de María. Bien, hay una segunda sesión aquí interesante a partir del versículo 39 al 45, y es la visita que María le hace a Elizabeth. Se presenta allá, ella se levanta y va a visitar a Elizabeth allá a las montañas de Judea. Va a visitarla. Versículo 39 nos dice que ella se levanta y va allá a visitar. Y sucede un hecho muy interesante allá, porque cuando ella entra en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, versículo 40, dice que aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, pensemos ahí tocando la puerta, o bueno, quién sabe si la puerta estaría abierta, no sabemos. El caso es que María llega ahí donde Elizabeth y saluda. Y dice el versículo 41, la criatura, es decir, la criatura que está en el vientre de Elizabeth, que es Juan el Bautista, dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo? ¿De dónde me aconteces tú a mí que la madre de mi Señor, noten esto, la madre de mi Señor, venga a mí? Porque aquí que cuando llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ella se está refiriendo a su hijo Juan el Bautista, que está en su vientre y que tiene ya 6 meses de embarazo. Hermanos, también Elizabeth, también María y también Zacarías, los tres, ante la noticia, despliegan una profunda alabanza a Dios. Hermanos amados, ¿no debemos nosotros acaso sorprendernos por lo que el Señor nos revela en su palabra? ¿No nos debe llevar esto a nosotros también a exaltar el nombre de Dios? ¿No nos debe llevar esto a glorificar, a honrar a nuestro Dios? Hermanos, los tres vemos la reacción de ellos. Bueno, el amigo Zacarías, después de que el Señor le soltó la lengua, porque acuérdense que él quedó mudo por su incredulidad, pero él termina alabando a Dios finalmente. Hermanos, esto es precioso. La visita de María a Elizabeth, lo que se presenta allí. Mateo 12:46 nos habla, nos registra el núcleo familiar de María, su mamá, sus hermanos, sus hermanas. Hablando del Señor, perdón, hermanos. El núcleo familiar de María como tal. Bueno, hermanos, vemos aquí no solamente la visita de Elizabeth, de María a Elizabeth, sino que vemos también la reacción de María, versículos 46 al 56, la reacción de María, la alabanza a Dios y un recorderis dentro de la alabanza a Dios. Estaba pensando, ellas recuerdan las promesas que Dios le había hecho al pueblo, la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ellas alaban a Dios, lo alaban de una manera teológica, es decir, repasando, recordando lo que Dios les había dicho.
Hermanos, nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a Dios debe de ser una adoración teológica, no inventada por nosotros. Debe de ser una adoración que parta de lo que Dios nos ha dicho. Y nuestro corazón henchido de gozo y de ánimo, a partir de ahí adoramos y exaltamos el nombre de Dios por lo que acabamos de ver. Vemos entonces la reacción de María y entramos, hermanos, a nuestro tercer encabezamiento, el nacimiento de Juan el Bautista, versículos 57 al 58. Aquí, hermanos, hay algo interesante. La feliz noticia entonces del nacimiento de Juan el Bautista nos dice el versículo 57 que cuando se cumplió el tiempo del alumbramiento y Elisa le da a luz a su hijo, dice que sus vecinos y parientes oyeron y juntos engrandecieron y alabaron al Señor. ¿Y cómo sería la alegría de ellos? Porque ellos sabían que Elizabeth, pues, era estéril, ¿cierto? Ellos sabían eso. Pero juntos, hermanos, alaban al Señor. Al octavo día dice que vinieron para circuncidar al niño. Eso hacía parte de el registro judío, de bautizar, perdón, de circuncidar a todos los varoncitos a los 8 días de nacido. Había que circuncidar a todo varón hebreo, a todo varón judío. Hermanos, la feliz noticia entonces del nacimiento de Juan el Bautista, versículos 57 al 63. Vemos una segunda sesión aquí, bajo nuestro tercer encabezamiento, versículos 64 al 80, es que la lengua de Zacarías le es dada otra vez. Y entonces es por esto que Zacarías comienza a adorar y alabar al Señor y a recordar las promesas de nuestro Dios dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos amados, el próximo domingo miraremos desde la perspectiva de Mateo el detalle del nacimiento preciso del Señor. Hoy vimos desde la perspectiva de Lucas, él nos da mucha información previa, era necesaria que miráramos la información previa, ya, porque la palabra del Señor, hermanos, es amplia, no nos podemos quedar con solo una cosa, pero ya miraremos desde la perspectiva de Mateo el nacimiento del Señor, los pastores en el campo, lo que sucede, la ida de José y María a Belén al empadronamiento, es decir, al censo. Miraremos esos detalles que son maravillosos, que son preciosos, mis hermanos. Pero hoy hemos visto, digamos, podríamos decirlo, una introducción al nacimiento del Señor. Pero mis hermanos, ¿qué podemos nosotros? ¿Cuál es la lección importante para nosotros hoy? Hermanos, concentren su mirada en el versículo 79. Por favor, coloquen su mirada aquí. Versículo 79. Capítulo 1, versículo 79. Aquí Zacarías está diciendo algo que debe indicarnos a nosotros con claridad la razón de esta introducción hoy. Versículo 78 dice Zacarías: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Un par de cosas, mis hermanos, para que finalicemos. Lo primero es
¿Cuál es nuestra posición como iglesia frente a la Navidad? ¿O cuál es nuestra posición como iglesia frente a la Navidad? La introducción que hicimos al principio, de manera extrabíblica, ahora, según lo que hemos visto en el texto, mis hermanos, como mencionamos en la introducción, nosotros como iglesia no tenemos ningún interés en la fecha ni en los elementos culturales utilizados. No tenemos ningún interés ahí. Los elementos culturales como árbol de Navidad, las luces y todo lo que se utiliza, no tenemos ningún interés de énfasis ahí. Si cada familia lo quiere hacer en su casa, nosotros no tenemos problema ahí, porque ese no es nuestro interés, mis hermanos. Por lo tanto, nosotros no vemos problema en decorar las casas o salir en familia a ver las decoraciones de la ciudad. No, hermanos, lo que nos interesa es el hecho histórico del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, del cual la Biblia es absolutamente clara en su enseñanza. Y por lo cual tenemos como iglesia la gran responsabilidad de clarificar a la iglesia, pero también a nuestros vecinos. Entonces, hermanos, esta época como tal es una época sensible, en parte, colectivamente, es una época sensible para hablar del tema. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Clarificar el tema cuando se nos presente la oportunidad. Entonces, hermanos, no nos pongamos a pelear que porque la hermana o tal hermano hizo su árbol, lo colocó en su casa. No nos pongamos a pelear ahí. Utilicemos eso para que clarifiquemos qué fue lo que pasó realmente. ¿Qué es realmente el motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Aprovechemos la oportunidad para hacerlo. Pero hermanos, vamos a tener una cosa clara. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Hermanos, al no haber un registro bíblico contundente y claro con respecto a la fecha y todo asunto de decoraciones y todo, hermanos, yo creo que tenemos que reevaluar en la iglesia, en el lugar donde nos reunimos como tal. Creo que tenemos que reevaluar el tema de decoración. En la iglesia, en el lugar donde nos congregamos como pueblo del Señor, creo que tenemos que reevaluar esto. Y tu amigo visitante, Hebreos 9:27, nos habla del juicio inminente que viene sobre la humanidad. Hay un juicio inminente, pero el Señor Jesucristo fue el medio de nuestra reconciliación con Dios. Nos dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, iglesia, y todo aquel que vea esta predicación finalmente por YouTube, Dios está airado con el pecador todos los días. Salmo 5:11. Dios está airado con el pecador todos los días. Hay un juicio inminente, pero aún así, la misericordia de Dios se ha demostrado enviándonos a su Hijo, del cual hemos hablado hoy y hablaremos el próximo domingo, para ser reconciliados y tener paz con nuestro Creador. Ven a Cristo hoy
ahí mismo, pídele perdón al Señor. Si tú no tienes una relación íntima con Cristo, ahí mismo, pídele perdón por tus pecados. Es que Dios envió a su Hijo para eso, para reconciliarnos con Él. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe al Señor. Hoy es el día de salvación. Soberano Dios, te damos gracias por permitirnos contemplar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por preservar las Escrituras y nosotros poder tener acceso a ellas. Gracias te damos, Señor. Alabamos, exaltamos tu precioso nombre y ahora queremos, Señor, adorar tu nombre. Queremos, Señor, gozarnos, expresar desde nuestro corazón lo que ha quedado plasmado en nuestras almas de lo que hemos escuchado. Muy particularmente para mí, Señor, he sido bendecido con este texto porque no hay nada imposible para Dios. Señor, gracias por bendecir mi alma, pero también bendecir el alma de la iglesia, los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.